Hoy viene a darnos una charla Javier Antonucci, es director de tecnología de Adesis NetLife, y nos va a hablar de Storm y del procesamiento distribuido. Bueno, vale, pues muchas gracias, en primer lugar agradecer a ICAI que nos ha cedido estas instalaciones y al Madrid Java User Group por la organización de este evento y a todos vosotros por vuestra presencia. Bueno, la agenda para hoy comienza interiorizándonos en lo que significa la problemática de una gestión distribuida de eventos, de un procesamiento masivo de información que llega a nuestros servidores, donde tenemos que implementar algún tipo de solución de negocio en casi tiempo real. A partir de ahí pasaremos a ver entonces cómo Storm viene a abordar este tipo de soluciones, cuáles son sus conceptos principales. Veremos un caso práctico, no haremos aquí taller, pero veremos un poco de código, vamos. Luego revisaremos unos conceptos avanzados de extensiones que tiene Storm y posibilidades que nos da para soluciones más complejas. Finalmente veremos un caso de uso concreto que hemos implementado y hemos experimentado en gran escala, y finalmente le compararemos con algunas otras alternativas que podríamos llegar a tener en cuenta en ciertos escenarios. Entonces, el problema. Imaginaros que os llegan megas, gigas de información por segundo, y sobre esa información tenéis que implementar un escenario de negocio para poder identificar entre toda esa avalancha de agua que se nos viene, de datos, la información que nos interesa, sobre esa información las que cumplen cierto tipo de condiciones, y a partir de ahí algún algoritmo para desencadenar algún tipo de acción de interés comercial, operativa, de seguridad, lo que fuere. En este tipo de problemas, habitualmente tenemos que tener en cuenta que cada una de las partes del proceso que se está ejecutando debe cuidar tremendamente la paralelización y los tiempos de espera. Nada puede esperar. Aquí el tiempo vuela. Entonces, nuestro diseño debe considerar en todo momento un desacoplamiento entre la información que está fluyendo y los algoritmos que se están ejecutando. Tenemos que tener en cuenta que este tipo de soluciones, además, normalmente tienen picos de demanda. Entonces, nuestro diseño debe considerar la absorción de esos picos y también la escalabilidad a lo largo del tiempo, porque si tenemos mucha suerte, nuestro negocio va muy bien y esto va a más y a más, con lo que la misma solución debería permitir una escalabilidad más o menos lineal. Ese es el problema que estaba comentando. En este tipo de sistemas es muy habitual el colapso de cada una de sus partes en cascada. Es decir, que ciertas partes del algoritmo que tienen algún tipo más de requisito de procesamiento o que tienen algún tipo de espera provoque el retraso en los siguientes, y por ende la información que sigue llegando todo el tiempo hace que el sistema colapse. ¿Y qué hacemos? Metemos muchos ordenadores, muchísimos, y tiramos de talonario y tenemos todo lo que queremos. Y ahora en Amazon además nos lo sirven en tiempos razonables. Pero no es la solución, claro, y menos ahora mismo como estamos. Entonces viene... vamos a entrar un poquito más en el detalle de la problemática. Tenemos una fuente, tenemos una serie de tareas y tenemos un objetivo donde vamos a entregar. No por casualidad he dibujado la fuente como una cola, porque es muy habitual a este tipo de sistemas desacoplarle el origen con el consumo a partir de un sistema de colas. Y también es muy habitual que cada una de las tareas se modularice independientemente para intentar especializarla, para intentar incluso algunas de ellas programar en muy bajo nivel para ser tremendamente eficiente, o incluso combinar sistemas de persistencias alternativos, etcétera, para que todo esto vaya muy rápido. Y además seguramente cada una de estas fases nos interesará paralelizarlas en más o menor medida de acuerdo al procesamiento que hacen. Bueno, nos piden además que todo esto funcione muy elásticamente, cosa que podamos agregar infraestructura los fines de semana, porque es cuando nuestro sistema trabaja más, o al contrario, trabaja menos y entonces reducimos infraestructura.
Nos piden que funcione en cualquier tipo de hardware, especialmente aquel que sea barato, y que tenga una fiabilidad sobre lo que está procesando. Y además nos piden que sea en real time o casi real time, ¿no? Porque hoy por hoy la contextualidad de las acciones, particularmente las comerciales, tienen muchísimo interés. Entonces terminamos diseñando soluciones de este tipo. ¿Qué hacemos? Pues básicamente desde la fuente tenemos una línea inicial de tareas, de workers, que van a hacer consumo de esa información. Y antes de pasar a la siguiente línea de trabajo van a desacoplar mediante un sistema de colas. Así sucesivamente hasta finalmente entregar el resultado, bien en una base de datos, bien haciendo una invocación, lo que fuere. Este tipo de soluciones artesanales, y lo digo desde el más profundo cariño, tiene una serie de inconvenientes. Evidentemente las conoce sus padres. Eso significa curvas de aprendizaje muy grandes para el que se incorpora, significa problemas de mantenibilidad en cuanto a costes, disponibilidad de recursos, etc. Significa que muchas veces no están preparados para asumir, por ejemplo, la gestión del estado de ese mensaje a lo largo de las diferentes fases por las que pasa. O la gestión de estado compartido, es decir, si queremos mantener contadores o hacer agregaciones, cosas de estas, donde cada uno de los procesos tenga que ser algún tipo de memoria compartida, pues tiene un problema que tenemos que resolver, ¿no? Adicional. Tenemos que gestionar también asegurar el procesamiento del mensaje, y eso lo tenemos que hacer manualmente. Seguramente nos interesará en algunos casos aprovechar los conocimientos que tiene cada uno de nuestros programadores en diferentes lenguajes, ¿no? Para intentar hacerlo lo más eficiente posible. Entonces viene Storm al rescate. A ver, Storm, como decía, es un modelo de programación y un entorno de ejecución para implementar soluciones de gestión distribuida de eventos. ¿Qué significa esto? Que tenemos un framework con unos componentes que ya nos lo da prearmado, donde, como todo framework, da una base a soluciones, a un abanico de soluciones, y evidentemente en Storm tenemos que tener claro cuál es ese abanico. Donde, como todo framework, si le queremos forzar a hacer cosas que no tiene previstas, pues mejor usemos otra cosa, ¿no? Luego, como motor de ejecución, tiene intrínseca la distribución de ese procesamiento y la coordinación de ese trabajo a lo largo de las diferentes instancias. Es un entorno de programación que también dispone de un modo de ejecución local, lo cual nos ayuda mucho a los desarrolladores en nuestras primeras pruebas. Puede ser utilizado desde cualquier lenguaje que tenga soporte dentro de la máquina virtual, lo cual es una ventaja, más que nada para equipos multidisciplinares. Aquí, por ejemplo, podemos ver el caso de la gente de estadística y business intelligence que le gusta programar en eso que se llama R, que conocimos hace año y poco y que es una maravilla, increíble, pero la programan ellos solamente. Y para ellos es particularmente práctica. O sea, son muy productivos en eso. Entonces, ¿por qué no dejarles que programen en eso? Y finalmente, es tanto escalable como fault tolerant e intrínseco. Es decir, podemos asegurar el procesamiento de mensaje de punta a punta y es la propia infraestructura la que gestiona un sistema de acknowledge, que ahora vamos a ver, para asegurar que el mensaje se procesa. Bueno, poquito de historia. Esto lo crea Nathan Mars en Bactype, la compra Twitter porque le mola muchísimo y la publica en Apache. Está hecho en Clojure y hoy por hoy tiene mucho soporte formal e informal en foros, libros que se han escrito, etc. Y tiene mucho impacto en GitHub. Ya vemos más de 4.000 referencias dentro de proyectos de GitHub. Bueno, y empresas muy grandes que lo están utilizando, luego podemos ver las típicas fotitas de los logos, pero cada vez es más masivo la absorción. Como base tecnológica utiliza proyectos muy maduros, luego vamos a ver para qué los utiliza, muchos de ellos nos sonarán. ¿A alguien le suena el Emacs Disruptor? Vale, para los que no lo conozcáis, el Emacs Disruptor es una implementación del patrón Disruptor por la gente del Emacs.
LEMAX es una empresa de trading de valores que gestionan problemáticas justamente de coordinación de consumidores y productores. Y hicieron una implementación del patrón disruptor que luego publicaron open source, lo cual nos vino fantástico a todos, porque lo hicieron muy bien y además ellos se beneficiaron de mucho feedback. ¿Qué es este patrón disruptor? Básicamente son unos, lo voy a comentar muy rápido porque, para que se entienda nomás, es un buffer circular de memoria donde productores y consumidores se coordinan a través de una única tarea que lo único que hace es controlar punteros, con lo cual va súper rápido. Y aquí en definitiva lo que se hace es evitar bloqueos de cualquier tipo de punteros o de variables a la hora de estar escribiendo. Con lo cual tanto productores como consumidores pueden ir muy rápido. Y evidentemente es crítico definir el tamaño inicial de ese buffer porque luego no se puede cambiar, excepto que se recargue, etc. ¿Por qué nos interesa lo del disruptor aquí? Porque este es el sistema de colas que utiliza internamente Storm para la gestión de los mensajes entre las diferentes tareas de una solución. Bien, conceptos. A Storm le llega un stream de mensajes. Esos mensajes se llaman tuplas y ese stream puede ser desde peticiones HTTP, paquetes UDP, cualquier cosa. Podrían ser mensajes de una cola, por ejemplo. Y cuando llegan a Storm, Storm lo atiende a través de una topología. Una topología viene a ser como un paquete de una aplicación que funciona dentro de Storm. ¿Qué tiene dentro de esta topología? Pues lo primero que tiene es un spout. Un spout es un grifo, un componente que se dedica a chupar la información, crear un mensaje interno y emitirlo. Solamente eso. En una topología tenemos que tener en cuenta que podríamos tener varios spouts. ¿Por qué? Porque podríamos estar recibiendo desde colas y desde HTTP al mismo tiempo. Podríamos ser multiprotocolo, multimedio, ¿no? Y podríamos entonces alimentar a nuestra topología de diferentes fuentes. Cada una se especializará, cada tipo se especializará en ese protocolo, pero al final generará el mismo tipo de mensaje internamente. O sea, se va a encargar de ese tipo de mapeo. Dije tipo porque a su vez de esto se puede tener muchas instancias del mismo tipo. Y eso vamos a ver más adelante cómo es que hacemos el dimensionamiento. Cada spout genera un stream de paquetes y bien puede generar, como veíamos aquí, desde un spout varios streams o varios streams pueden generar varios spouts pueden generar un mismo stream. ¿Qué es esto de los streams? Bueno, esta es la forma de generar flujos a lo largo de este grafo de componentes. Sería un grafo lineal, digamos, secuencial, no podría tener ciclos en ningún caso, con el que vamos a hacer transitar nuestro paquete a lo largo de los diferentes componentes de acuerdo a la lógica funcional que estamos implementando. Estos paquetes, una vez que son emitidos por el spout, llegan al Vault. El Vault es el componente que realmente implementa la funcionalidad. Y aquí tenemos que tener muy en cuenta estos principios de diseño. Cada Vault, Single Responsibility Pattern. Cada Vault hace una sola cosa, muy tonta. No tiene en cuenta ni quién se lo dio ni a quién se lo manda. Tenemos que entender al Vault como un bloque, como un ladrillo, que en cualquier momento le podemos estar utilizando en otra solución donde no estábamos previstos. Y lo bueno que tiene el Vault es que además se le utiliza desde fuera, con lo cual él no tiene conciencia de la paralelización. Dentro del Vault todo es síncrono. ¿Por qué? Porque la paralelización se le da desde afuera. Va por configuración, por así decirlo, con lo cual tiene mucha potencia de reutilización. ¿Qué es lo que hace cada Vault? Pues lo que está puesto ahí. Bien funciones, que significa coger un mensaje, hacer algo y devolverlo, y entonces por cada entrada tengo una salida. Filtrar, que es justamente recibir un paquete, ver si cumple unas condiciones y si no las cumple, no emitir nada, y si lo cumple, volver a emitir y continuará su viaje. Agregación, podría estar cogiendo varios y emitiendo una vez que haya conseguido una serie de paquetes de entrada. Enriquecimiento,
que significa que el paquete de datos que entra va a ser enriquecido con datos que se sacan de otras fuentes y vuelto a ser emitido. Y finalmente se podrían estar haciendo conexiones a otros sistemas de persistencia, otros sistemas externos para interactuar. Entonces, una topología es una red de spouts y vaults, ¿vale? Toda topología tiene un nombre que tiene que ser único, con lo cual normalmente lo componemos de un prefijo y luego le damos normalmente la propia fecha de despliegue, lo cual nos es muy útil. Tiene una clase principal, sí, es bastante raro, pero tiene un main de toda la vida. Y en ese main justamente lo que hace es preparar la topología, como instanciarla, configurarla y enviarla al clúster. Una vez enviado al clúster ya se pierde el control. Ese main termina y de ese main ya no sabemos nada más. Ahora ya a partir de ese main tenemos las instancias corriendo en los slaves del clúster de Storm. Está empaquetado en forma de jar. Esto nos simplifica mucho la distribución porque además en ese jar están todas las dependencias necesarias, lo que sería un fat jar. No tenemos que preocuparnos de que en los slaves esté instalada tal o cual librería o entre en conflicto con tal o cual cosa. Aquí la idea justamente es tener cosas muy atómicas, muy autocontenidas. Desplegar una topología es algo tan simple como esta línea de comando que vemos aquí. Storm jar, el nombre del jar, la dirección donde está, o sea, la paquetería y nombre de la clase. Y opcionalmente le podemos añadir el nombre de la topología a continuación o la propia main class lo podría definir. Y para eliminar lo mismo, storm kill, el nombre de la topología y listo. ¿Por qué? Porque realmente, vamos a ver un poquito más adelante cuando entremos en lo que es la arquitectura del sistema, lo que estamos haciendo desde aquí es ejecutar ese main que se ejecuta en la máquina donde estamos lanzando este comando, preparar y serializar la topología y enviarla para distribuirla. Cuando tenemos una topología funcionando y nuestros requisitos de negocio, insisto y subrayo, nuestros requisitos de negocio nos piden que no se pierdan mensajes y únicamente en ese caso tenemos el soporte de Storm para implementarlo. A un precio, claro. Por eso subrayo e insisto tanto. Porque por lo general si vamos y le preguntamos a alguien de negocio nadie quiere perder ningún dato. Nadie. Es feo perder un dato. Pero si yo te digo que perdés un dato cada 100 millones de datos o 1000 millones de datos de una traza de un log, ¿qué más te da? Si eso es valor de negocio, cero, con muchos decimales. Entonces, ahí es donde hay que valorarlo, hay que saber explicarlo, porque nos podemos llegar a ahorrar mucho, en torno a un 20 y pico o 30% de rendimiento. La garantía de soporte se da a partir de implementar nuestros propios vaults con componentes especializados. En el caso del spout, es este base rich spout que nos va a proporcionar un método acknowledge y un método fail, donde vamos a implementar qué hacemos. Por ejemplo, nos mandan un mensaje de una cola. Nosotros lo recogemos, pero a la cola no le damos el acknowledge. Emitimos el mensaje dentro de la topología. Y a partir de ahí es Storm el que se queda contando con ese mensaje, por qué volts va pasando y la cantidad de acknowledge que va recibiendo de ese mensaje. Si los tiene todos en un periodo de tiempo, llama al acknowledge y si no, llama al fail. Nosotros en nuestro acknowledge y en nuestro fail lo que haremos es el acknowledge a la cola, de decirle, ok, me doy por enterado de este mensaje, o le decimos fail, no lo he podido procesar. Entonces ya es la cola la que reencola, manda una cola de error, la política que hayamos implementado. Pero en definitiva, esto no implica transaccionalidad. Esto depende de otros sistemas que a su vez controlen esa garantía de entrega. Y si nuestros requisitos son súper altos, entonces el sistema de cola tendrá que estar en clúster, en alta disponibilidad, tendrá que tener persistencia a disco y todo eso. O sea, no nos fiemos de que Storm va a garantizar por sí solo el procesamiento. Tiene que haber toda una infraestructura alrededor que lo garantice. Bien. Hablábamos de los streams. Con los streams podemos hacer diferentes tipos de groupings. O sea, podemos hacer que el mensaje al emitir
haga un shuffle, y eso significa que yo emito y cualquiera de las instancias que vienen a continuación lo puedo atender porque me da igual. Eso es lo más habitual. Podemos hacer un field, es decir, indicar mediante el stream y un dato con un valor en particular qué Vault queremos que lo atienda. ¿Para qué nos puede venir bien esto? Porque si en el Vault, por ejemplo, tuviéramos cacheada cierto tipo de información, entonces podríamos, desde el Vault anterior, hacer como una especie de preselección de cuáles son los Vaults siguientes que van a procesarlo para que tengan cacheada ese tipo de información. Es un ejemplo. Y finalmente Global, que es el que tenemos que evitar a toda costa, que es básicamente consolidar todos los flujos en un solo Vault. Ese es el cuello de botella. Solo que tiene que estar muy justificado para hacerlo. Bien. No se lee nada, ¿no? Pues vamos a hacer una cosa. Lo vamos a ver directamente en el hands-on. En el Eclipse se va a ver más claro. Esto works on my machine. En el proyector que tenemos ahí en la office se ve bien. Sí, lo vamos a ver más claro en el otro ejemplo. Los voy a pasar. Bien, ¿qué tenemos que hacer para utilizar el framework de Storm en un proyecto nuestro? Bueno, si lo tenemos modelizado, primero añadir la dependencia, evidentemente, y a partir de ahí, simplemente con mencionar esta dependencia y meter en la tarea de package lo de include all dependencies, simplemente con un maven package ya estaríamos haciendo el jar que luego podemos desplegar directamente con esta línea de comando. Arquitectura de servidores. A ver, ¿qué piezas tenemos aquí? Tenemos un Nimbus. Nimbus es el responsable de hacer el envío de las topologías a los nodos en donde se van a ejecutar y es responsable también por la coordinación de contadores, de temas de métricas. Es responsable también por recibir, vamos a ver que se puede implementar el RPC, por recibir las peticiones de RPC, canalizarlas a través de él. Pero Nimbus no es una pieza indispensable. Nimbus se puede caer y no pasa nada. Los workers siguen funcionando, tal cual como venían antes, un poco zombies, ¿no? Porque van derecho, pero no es una pieza imprescindible. Por de pronto no tiene una configuración de alta disponibilidad hoy en día, están pensando en metérsela, pero tampoco tiene mucho sentido, porque simplemente con un supervisor D le damos un reinicio y ya. Por detrás de los Nimbus tenemos los supervisors. Supervisors yo creo que cogen el nombre de Hadoop principalmente. Son los servidores que están instalados en los diferentes nodos donde se van a ejecutar las diferentes topologías que hayamos desplegado. Entonces, supervisor es una tarea que está escuchando a Nimbus, que cuando Nimbus le manda el despliegue de una topología, se encarga de arrancar otra instancia de la máquina virtual, que son los workers, donde realmente se va a ejecutar. Y cada una de las topologías está corriendo entonces en instancias de máquina virtual, con lo cual hay bastante aislación. Y entre medio de ellos tenemos a Zookeeper. No sé si conocéis Zookeeper. Es una pieza bastante habitual últimamente para coordinar comunicación entre nodos, por ejemplo de configuraciones o de contadores. Es más o menos como un LDAP, vamos a decir más o menos, una estructura de datos compartida donde hace coordinación de las actualizaciones y consultas, servicio de consultas de datos. Aquí en Zookeeper es donde Nimbus está guardando y distribuyendo los datos, es el intermediario. ¿Qué tenemos habitualmente entonces en una configuración? Pues tenemos lo que serían los side cluster, los servicios que tenemos paralelos, entre ellos el Nimbus que comenté y la User Interface. User Interface es también una aplicación que podemos arrancar que nos da una consola con la que podemos monitorizar las topologías desplegadas, la evolución de las métricas, podemos hacer un kill, podemos hacer un activate, es una consola, ya la veremos ahora un poquito más adelante, bastante espartana, pero resultona. Ahora en la versión 0.9.2 además nos hace un gráfico súper chulo de nuestra topología con bolas y conectores y dimensiona
los volts en base a la latencia y las líneas de los streams, el grosor, en base a la cantidad de paquetes que viajan por ahí. Entonces nos da información muy gráfica de cómo se comunican las cosas y cómo están funcionando en este momento. Por debajo tendríamos una línea de Zookeeper, habitualmente de 3 en adelante, porque estos votan entre ellos y si son pares no se entienden. O sea, y además son instancias, estas las podemos meter en servidores que tengan corriendo otras cosas y normalmente no tiene casi uso de CPU ni de RAM ni nada. Y finalmente los supervisors, donde lo normal es tener un supervisor por nodo, por instancia. No tiene mucha lógica meter más porque van a estar compitiendo por RAM y por CPU, así que tampoco vamos a conseguir mucho más rendimiento. Y estos slaves son los que decía que pueden funcionar autónomamente, aunque esto de aquí esté caído. En cuanto a la paralelización, como vemos aquí, cada uno de los componentes que nosotros tenemos en ese grafo lo podemos instanciar indicando la cantidad de instancias que queremos. Pero claro, eso nos produce también fragmentación. Es decir, si nosotros en una topología metemos una cantidad asimétrica de instancias que no encajan en la cantidad de tareas que puede gestionar adentro de un worker, entonces las va a mandar a otro worker. Y eso significa comunicación interworker. Esa comunicación interworker, ahí utiliza Netty, que era uno de los proyectos que veíamos ahí. Antiguamente usaba 0MQ, pero ahora usa Netty. Y eso implica red, vamos. Y eso, malo, tiempos. Entonces, cuando diseñemos el dimensionamiento, tenemos que tener en cuenta que sean números pares y que vayan dentro, bueno, números pares, números múltiplos, quiero decir, lo que se llama el parallelism hint, para que vayan dentro de la capacidad que tiene un worker. Bien, aquí tenemos un ejemplo de lo que comentaba antes, de cómo si nosotros instanciamos justamente contabilizando un total de tareas, que es la capacidad del worker, lo vamos a tener equilibrado. Si no, nos podemos llegar a ir a tener instancias entre diferentes workers. Y eso además lo vamos a ver enseguida en las latencias de la monitorización, que se van a disparar. Bien, vamos a ver un proyecto que quizás a alguno les resulte familiar, donde tenemos un productor de logs que nos los está volcando en RabbitMQ. De ahí, con Storm, vamos a estar chupando los logs para identificar aquellos que sean de tipo login, y sobre esos que sean de tipo login vamos a parsear para coger el identificador del usuario que se acaba de logar. Vamos a ir a un CRM para conseguir la campaña que le aplica, la publicidad que hay que mostrarle, y lo vamos a dejar en un React para que asíncronamente desde el navegador en otro momento se consulte esa campaña y se pinte. Bueno, como montar este tinglado, que lo monté, quedaba bastante feo. Ahora paso esto por aquí. Quedaba bastante grande. Opté por simplificarlo. A ver si puedo hacer que se vea un poquito más grande. Opté por simplificarlo. Y en lugar de montarme un Rabbit con un producer para poder llenarlo y tal, básicamente me generé una serie de logs artificiales, de logs falsos. ¿Qué tenemos dentro de un spout? Pues tenemos un método de inicialización, que es este open que tenemos aquí, del cual nos interesa coger la configuración y el collector. El collector es el componente que representa dentro de lo que es Storm la gestión de los mensajes que vamos a hacer circular luego dentro de la topología. Y config es un map de donde podemos coger configuración propia de nuestra solución. Nos quedamos con una copia, luego declaramos los campos que vamos a emitir. Decíamos que podemos emitir por diferentes streams y luego a su vez en la estructura de datos podemos indicar campos. Entonces esto lo hacemos a través de esta declaración que tenemos aquí. Y finalmente nuestro método más importante, el nextTuple. Aquí es donde
hacemos la conversión y el acceso a la fuente de información, la conversión a la estructura de datos que nos interesa gestionar dentro de nuestra topología y finalmente el emit, que es esto que está aquí, el emit, que vamos a utilizar el collector, donde utilizamos un nombre de stream y pasamos el tuple que hemos generado aquí randómicamente y le ponemos un identificador. Entonces, veis que es súper sencillito. Si yo todo esto le metía, todo el overhead de Rabbit y tal, me quedaba una cosa así que era difícil de mostrar, por eso preferí simplificarlo. Bien, entonces tenemos el spout, y el spout ya lo tenemos emitiendo. Vale. Lo siguiente que tendríamos que hacer es identificar, y lo haríamos a través de un bolt. En este caso estoy usando un bolt básico y su método principal es el execute. Dentro del execute nosotros recibimos el tuple que nos ha llegado y recibimos un collector con el cual vamos a hacer la siguiente emisión y dentro implementamos lo que querramos hacer, lo que tengamos que hacer para este bolt en concreto. Aquí, bueno, usé una expresión regular para identificar que tenga la palabra login. Cada uno, digamos, de los bolts va a tener su lógica específica en esta sección. Luego tendríamos otro bolt, que es el que haría la consulta a CRM para conseguir la campaña. Y finalmente tendríamos un delivery bolt, que sería el que emitiría en Redis, que en este caso lo he cambiado por un system privado. Sé que con esto he roto bastante las expectativas que había sobre el enunciado original, pero os aseguro que he simplificado un montón para que se pueda entender. Vamos a ver entonces cómo se ensambla todo esto y se pone a funcionar. Bien, como decía, tenemos una clase main, con un main quiero decir, donde aprovechamos componentes de Storm para crear la topología. Tenemos un builder con el cual vamos a ir indicándole cuál es el spout o los spouts. Aquí podemos hacer todos los sets que necesitemos. Vamos a decirle cada uno de los bolts a los cuales le ponemos un nombre, generamos una instancia y le decimos la agrupación que vamos a utilizar y el stream que va a atender. Es importante diferenciar el nombre de la clase que estamos utilizando porque podríamos estar instanciando la misma clase con diferentes nombres, de acuerdo a configuraciones que le mandemos en el constructor o lo que sea. Entonces, realmente lo que nosotros vamos a ver en la monitorización es este nombre que pongamos por aquí. Bien, y una vez definida la cadena, en este caso vamos a trabajar con un local cluster, que es la forma de funcionamiento del entorno de ejecución dentro de nuestro ordenador, así no tenemos que meter ni un Nimbus, ni un Zookeepers, ni nada. Le definimos un nombre de topología y finalmente hacemos un submit. Entonces con este submit estaríamos haciendo lo mismo que, ¿veis aquí? Que si tuviéramos un clúster de verdad. Si tuviéramos un clúster de verdad, con este submit de aquí estaríamos mandándolo a los slaves. Esa es la diferencia con el local cluster, la única parte de código que cambia, el resto es exactamente igual. Bueno, aquí tenemos un sleep y después hago un kill simplemente para que termine. Si yo lo dejara, se quedaría ahí corriendo siempre. Y en la configuración, una de las cosas que seteamos cuando estamos trabajando en un clúster es el número de workers. Porque a la topología se le indica el número de workers. Con lo cual, tenemos que tener en cuenta que estos workers están dedicados a esta topología. Y si en el mismo clúster tenemos muchas topologías, pues deberíamos llevar una cuenta de cuántos workers tenemos por ahí y saber en qué punto tenemos que incorporar más máquinas al clúster. Bien. Vamos a volver a la presentación. Vale. Si queréis ver el proyecto está en Bitbucket como Storm Demo. Luego si queréis os paso la URL. Bien, más cosas que se pueden hacer con Storm. RPC. La verdad no logro identificar un escenario de negocio, a ver si me podéis ayudar, donde el RPC tuviera sentido, porque yo siempre veo que lo que mando a Storm lo mando asíncrono. Me cuesta creer que me quede esperando a que me dé una respuesta. Pero bueno, lo soporta. Yo puedo conectarme por RPC a un Nimbus y es así de fácil. Me creo un RPC client
donde le doy el host donde está el Nimbus y el número de puerto, y con ese cliente hago un execute donde puedo pasar el nombre de la topología y los parámetros que le quiero mandar. Y este se va a quedar síncrono esperando a tener una respuesta, y cuando la tenga se la va a asignar aquí a result. Siempre va a ser un string. Por ahora no se gestionan estructuras de datos. Esto es porque internamente, como esto podría ser multilenguaje, podríamos estar, bueno, siempre lenguaje dentro de la JVM, usa el protocolo Thrift. Y por ahora están soportando solamente string. Entonces lo propio es que adentro utilicemos algún tipo de lenguaje estructurado, no sé, JSON, XML, lo que se quiera, para estructurar la respuesta. Más cosas. Vimos que todo esto está muy bien, pero todo esto es muy básico. Donde querramos hacer Complex Event Processing, querramos hacer ventanas temporales, filtros un poquito más avanzados, vamos a estar seguramente construyendo una y otra vez componentes muy similares. Entonces, paralelamente al proyecto de Storm, se creó el proyecto Trident, que es este que está aquí, donde nos ayudan con ese tipo de infraestructura de componentes de alto nivel. ¿Qué es lo que nos da Trident? Pues básicamente un DSL, con el cual es más fácil construir topologías, aún más fácil. Y nos da también una serie de bolts ya prefabricados, que nos resultan muy útiles. Con estos bolts podemos hacer cosas muy interesantes como joins, agregaciones, agrupaciones, que las está haciendo en memoria y en memoria compartida, evidentemente, porque esto está corriendo en muchos bolts en paralelo. Y nos ayuda también a utilizar la propia infraestructura de Storm para tener una memoria compartida, para que si tenemos contadores y cosas de estas, usemos el Zookeeper que hay por debajo, en lugar de montarnos nosotros nuestras soluciones. Por ejemplo, el típico word count. Básicamente, ya nos provee un spout, que es ese fixed batch spout, donde le podemos pasar un conjunto de valores y él lo único que va a hacer es emitir esos valores recurrentemente. Vale, esto se usa para pruebas de concepto, nada más. Pero de la misma forma ya tiene una serie de spouts predefinidos muy habituales, que nos vienen muy bien para JMS y este tipo de cosas. Crear una topología de Trident, como veis, tiene un DSL, digamos, de alto nivel. Nos permite, por ejemplo, en este caso, crear una topología con un spout, que es el de arriba que hemos definido, y a través del field sentence hacer un split, y ese split emitirlo como words, como palabras. O sea, veis que en una línea hemos hecho lo que habitualmente tendríamos que programar dentro de un bolt. Agruparlo por palabra. Eso significa que los streams que se van a mandar a continuación van a estar, digamos, como si fuera un routing key, esto en definitiva, ¿no? Por palabras. Y finalmente, hacer una agregación. Y esa agregación, además, insisto, se está haciendo multiworker, con lo cual el contador se está consolidando de todas las instancias. Bien, y finalmente le estamos dando el Parallels Hint de cuántas instancias en paralelo vamos a correr de todo esto. Entonces, en un bloque de código relativamente pequeñito hemos implementado mucho y sin crear ninguna clase adicional. Bien. Vale, este es otro caso en el cual podemos utilizar con State Query trabajos sobre contadores que están compartidos y pasarlo como campo al siguiente bolt. Y por cada uno de ellos hacer algún tipo de acción, en este caso una agregación. Otra cosa que provee Trident son componentes de alto nivel, como en este caso los filters. Con los filters podemos definir con isKept, que es un método que devuelve booleano, si vamos a dejar que el mensaje continúe emitiendo o no. Esto que vemos definido en una clase perfectamente lo podríamos estar definiendo aquí con una implementación directamente, lo cual nos queda código bastante compacto. Bien, podemos implementar funciones, funciones de más alto nivel. Voy un poquito más rápido porque se me está pasando el tiempo. Y otra cuestión muy interesante que han añadido a Storm de la versión 0.9 en adelante es el soporte a métricas.
es muy habitual que en este tipo de sistemas implementemos escenarios de monitorización. Querramos ver qué está pasando, pero ya más en clave de negocio, no tanto en clave de hardware y uso de RAM y tal. En clave de negocio nos puede interesar desde cuántos clientes tenemos conectados, la cantidad de operaciones de consulta y de actualización que están haciendo, los tiempos de respuesta, las compras que están haciendo, el resultado de campañas comerciales, etc. Entonces, ¿cómo se implementa métricas en Storm? Pues básicamente dispone de un modelo en el que cada uno de los componentes, tanto spots como volts, a través del contexto, tienen acceso a una implementación de Metric Consumer. Con esa pueden acceder a informar cada uno de su propia funcionalidad, de lo que saben. Y Storm se va a encargar de tener la gestión de un consumer centralizado por cada worker y por el clúster en general para consolidar esas métricas. ¿Qué componentes tenemos entonces? Nosotros podemos crear nuestras propias métricas. Vienen unas cuantas y podemos extenderlas. Las que vienen normalmente heredan de estos tipos. O bien son contadores, donde vamos a incrementar la cantidad que nosotros querramos. O bien son multicounters, es decir, son un mapa con clave valor. O bien son asignables, y eso significa que cada volt puede asignar un valor fijo y ese valor es el que se queda. Eso viene bien para flags únicamente. Pueden ser tipo reducer, donde tú quieres sacar el promedio de todo lo que está pasando en este momento, entonces se envía, cada uno emite su valor y se hace un reduce para poder sacar la media, el promedio, lo que sea. Y finalmente combined, que es cuando tienes como entrada un valor que está compartido y como salida el mismo valor o otro valor, típico caso del mínimo, máximo, etc. Hay un valor que está compartido, otro que es el actual, y luego una decisión que te hace generar otro valor más. Esas son las implementaciones de las métricas. Ay, qué pena, esto se ve fatal. Aquí básicamente lo que vemos es que cuando nosotros implementamos un volt, tenemos un método que es initMetrics, y con ese initMetrics recibimos el contexto. Es desde ese contexto que nosotros podemos en este volt registrar métricas. ¿Vale? Con este registro lo que estamos haciendo es decirle a Storm que este volt va a utilizar estas métricas, nada más. A partir de ahí se queda con una instancia y dentro del execute es aquí. O sea, bueno, he puesto dos puntos suspensivos, pero esta sería la parte del execute, es donde se utilizan los contadores y se les aplica algún tipo de operación. Por ejemplo, este es un counter, le estamos haciendo un increment, y a este otro que va por categoría, que es un típico multi-counter, también le hacemos un increment para esa categoría en concreto. Bien, para configurar el consumer, simplemente tenemos que hacer en la clase main el registro del consumer. ¿Qué es el consumer? Básicamente es el componente que Storm va a llamar para que registre las métricas. En principio hay consumers ya para, por ejemplo, para Graphite o para otros sistemas que están especializados en monitorización, pero nosotros podríamos implementar muy fácilmente nuestro propio consumer que nos mande a una colección de Mongo o que interactúe con algún tipo de sistema externo. Bueno, casos de uso. Los casos de uso que vamos a ver normalmente giran sobre estas tres cosas. O bien es procesamiento de streams, o bien es lo que se llama continuous computation, que es básicamente retroalimentación de eventos que se han detectado en uno de estos y que puede generar a su vez otros eventos que sean procesados por una topología propia, o bien de RPC, que lo llamen de afuera para hacer algo y se queden esperando por una respuesta. Bueno, el caso que os voy a contar, lo voy a contar desde un plano teórico porque mostrar código es gigante, pero me interesa sí ver reflejado conceptos reales sobre esta infraestructura. En este caso se trataba de proveer una solución que permitiera implementar escenarios operativos y comerciales sin necesidad de modificar los sistemas originales, sin causar ningún tipo de riesgo operativo, colgándonos de los logs,
básicamente, porque era lo único que nos dejaban, e implementar escenarios en donde se evaluaran una serie de reglas y se enviara a ejecutar una serie de acciones. Entonces, el problema que teníamos es que desde host, desde canales y desde operacionales se estaban registrando las operaciones que se realizaban, o bien con diario electrónico, o bien con sistemas de logs, o sea, mejor o peor medida. Había diferentes fuentes de información, más o menos fiables, que concentramos adentro de un RabbitMQ, y a partir de RabbitMQ es donde empieza nuestra implementación de Storm. Esta topología al final lo que termina produciendo es una serie de historificaciones en MongoDB y una serie de llamadas a otros sistemas. ¿Qué es lo que tenemos internamente, o sea, lo que es la arquitectura lógica? Pues tenemos un spout, una fase de identificación. Esta fase de identificación tiene que ser tremendamente eficiente. ¿Por qué? Pensad que lo que vamos a recibir en gran parte es basura. Entonces lo primero que tenemos que separar es la paja del trigo. No vamos a parsear el mensaje, vamos a identificarlo lo más barato posible. Vamos a ver si es el mensaje que nos interesa. Una vez que le tenemos, ahí sí pasamos al parser. Y el parser se toma el trabajo en cortarlo en cachitos, que ya es bastante. Con ese trabajo lo único que consigue es una clave valor de todo lo que tiene el mensaje dentro. Nada más. Con esa clave valor se pasa al Event Builder. ¿Por qué? Porque recordemos, aquí cada uno tiene que hacer una sola cosita. Y vemos que parsear es un trabajo que particularmente lleva más trabajo. Entonces tendremos que paralelizar más que lo siguiente, seguramente. Lo siguiente es el Event Builder. El Event Builder lo que hace es mapear esa clave valor a una estructura de datos ya bonita, presentable, con nombres correctos, que no sean familiares al negocio. ¿Y por qué? Porque a partir de este Event Builder nosotros vamos a correr la validación con reglas que van a identificar si aplica o no el negocio. Estas reglas evidentemente dependen de la identificación que se hizo inicialmente. Es decir, las reglas cambian de acuerdo a lo que hayamos identificado. Si es un login, nos puede interesar que únicamente sean clientes particulares. Si es una transferencia, nos pueden interesar solamente las que sean más de 100 euros, etc. Entonces las reglas se aplican de acuerdo a la identificación que se hizo. Y lo mismo el parser. La identificación también nos dice cómo tenemos que cortar eso, porque no vamos a cortar igual una trama que un documento JSON, que no lo vamos a cortar, sino que lo vamos a parsear. Luego pasamos a una etapa de validación, que ejecutamos las reglas, y pasamos a una etapa de renderización. La renderización es porque podemos pintarlo en diferentes maneras, de acuerdo a quien lo va a consumir. En XML, en JSON, generando otra trama, lo que sea. Finalmente, un dispatcher que nos va a decir, ok, este tipo de mensaje le interesa a este sistema en concreto. Y finalmente el delivery, que es se lo doy. ¿Cómo se lo doy? Generando una petición HTTP. No, una petición HTTP no. Eso tiene respuesta. Malo, malo, malo. Tiempos de espera. No. Fire and forget. Podemos hacer una petición HTTP y cortar la conexión, que es lo que estamos haciendo. No esperamos respuesta. Si el otro no puede atender, es su problema, básicamente. ¿Podemos hacer una llamada a un web service? No, pero respuesta no. ¿Podemos hacer una inserción en cola? Sí. Eso muy bueno. Es decir, siempre tenemos que hacer cosas de interacción con otro sistema en donde no haya que esperarlo sincrónicamente. Y claro, sí, toda esta historia es muy bonita, pero faltan todo este tipo de cosas. Aquí es donde se pone complicado. ¿Por qué? Porque seguramente lo próximo que nos van a pedir es, mira, es que ya que me lo has hecho todo esto, además de avisarme a este sistema, avísame a este otro. Eso es un 1 a n. ¿Vale? Nos van a decir, y si necesito que pasen 3 cosas para que entonces me llames a este. Por ejemplo, yo quiero saber el que me browsea en esta categoría, en esta y en esta. Porque si hace esa secuencia, o si cumple la condición de haber pasado por estas 3, es porque le interesan este tipo de cosas, ¿no? Entonces eso es NAM. Garantía de procesamiento de mensaje, ya hemos hablado. Pero claro, garantía de procesamiento de mensaje, cuando tenemos NAM, ¿qué pasa si yo entrego en 2 sistemas y en el tercero no puedo entregar? ¿Qué hago? ¿Tiro todo para atrás? No, porque ya hay 2 que ya le dije que sí. Entonces, ¿qué hago con el tercero? Tendría que mandar únicamente, reenviar únicamente al tercero. Eso tengo que controlarlo. Historificación. Sí, claro. Si yo historifico por cada evento que me entra, estoy mandando una inserción en el Mongo, en el que sea, una por evento y lo rompo. Lo que tengo que hacer ahí es bulks.
Tengo que juntar de a varios y mandarlos todos juntos. De a 100 o de a 1000 si es posible. Y eso va a ser mucho más eficiente. Tengo que hacer seguro enriquecimiento. ¿Por qué? Porque a mí me entregan un identificador de cliente. ¿Y eso qué? Eso no me vale para nada, porque seguramente necesito saber de ese cliente su nombre y apellido, o necesito saber su número de teléfono para mandarle un SMS, lo que sea. Entonces entra en juego los enriquecedores que suelen consumir tiempo. Y la gestión de errores. Entonces, mi solución se transforma en algo así. Y diréis, jo, esto es lo que me había encontrado al principio, que era un lío. Bueno, sí, es un lío, pero lo tengo un poco más controlado. ¿Por qué? Porque nuevamente tengo componentes mucho más básicos, los tengo en un grafo que tengo controlado, que incluso hasta puedo generar documentación automática. Y si empezamos a ver los detalles, no es tan complicado. Mirad, lo primero que hicimos fue desacoplar lo que es el proceso digamos, de identificación, validación y renderización de mensajes de lo que es la entrega al sistema que está interesado. ¿Por qué? Porque eso en la línea M yo puedo entregarle a 2 y al tercero no, y quiero reintentar con el tercero solo. Entonces, si yo proceso un mensaje y cuando llego al momento del renderer, me doy... Perdón, que no veo aquí la... Cuando veo el momento del router, veo que el router dice que aquí tiene que entregar 3 mensajes, entonces lo manda a una cola intermedia. Con esa cola intermedia lo que está haciendo es ir hacia atrás con el acknowledge y decirle, sí, ya lo procesé. Lo procesé porque ya lo guardé en otra cola. Entonces yo ya me aseguro que el procesamiento se cumplió. ¿Qué pasa? Está en una cola intermedia de donde va a continuar la historia de entrega por otra parte. Entonces ya he desacoplado las dos grandes fases que veo en mi topología. ¿Qué otra cosa he hecho? Pues aquí en el happening o en el event history he implementado lo que sería lacing historification. Es decir, he hecho los bulks en ese sitio y de esa forma he conseguido empaquetar historias para poder mandarlas por bulk a la base de datos en grupos y no de a una. Y es más, eso podría hacerlo con una política configurable si me lo piden. Porque si hay una historificación que necesitan en real time, la podría estar mandando en el momento de a una y todo lo demás lo podría hacer lazy. ¿Qué más hemos hecho? Optimizar mucho el tema de despachado, porque una vez que tengo abierta una conexión, yo quiero reaprovecharla. Entonces lo que hago es una conexión por volt. No hago ni un pool ni ninguna historia, no. Una por volt y tengo muchos volts y listo. Pero claro, cada volt está a diferentes fuentes y en diferentes instancias, entonces tengo un dispatcher por delante que va repartiendo. Y... ¿Qué más? Creo que no me he dejado nada, ¿no? Y el enriquecimiento. El enriquecimiento lo hemos puesto en la fase de Event Builder. ¿Por qué? Bueno, aquí tenemos un equilibrio, y esto lo comento también porque suele ser muy habitual, entre qué es lo que se usa en la validación y qué es lo que no. Si yo enriquezco información que luego necesito para validar, pues lo tengo que hacer antes, evidentemente. Pero por otro lado, estoy enriqueciendo muchas cosas que luego voy a descartar. Pues tengo que verlo. Seguramente en una fase futura lo que haremos será enriquecer en 2 veces. Enriquecer en el antes y en el después. Esa sería una mejora. ¿Qué tenemos que considerar en los enriquecedores? Que se tarde lo menos posible. Ahí muy bien bases de datos en memoria, muy bien Elasticsearch. Muy malo conexiones JDBC o web services. Bueno, muy rápidamente, integración de... Storm se integra con todo. Es decir, tenemos, digamos, spots y bolts ya predefinidos para conectarse por JMS, con Kafka, con Redis, con bases de datos, y además tenemos soporte en diferentes lenguajes. ¿Cómo se compararía Storm con Hadoop? Pues básicamente no tiene nada que ver. ¿Por qué lo tengo que contar? Porque cuando se habla de Big Data se habla de Hadoop. Hadoop es batch. Entonces, en Hadoop, sí, estamos haciendo un procesamiento distribuido de muchísima información, pero estamos lanzando un proceso que va a consumir una información que ya existe y que nos va a dar un resultado. En cambio aquí vamos a lanzar un proceso que va a estar chupando información de las fuentes y constantemente va a estar haciendo algo hasta que lo matemos, porque se va a quedar ahí toda la vida. Esa es de las grandes diferencias. ¿Cómo se compara con Spark? Pues es un modelo diferente y alternativo.
En Storm lo que estamos haciendo es distribuir los consumidores y entonces la información está viajando hacia los consumidores. O sea, los spots que están chupando de RabbitMQ están haciendo que la información viaje a ellos. En Spark no. En Spark tenemos un HDFS donde está llegando información en forma de ficheros y el procesamiento está distribuido, pero se ejecuta en el sitio donde está el dato. Entonces esa es la gran diferencia. Bueno, hacer una aproximación al microbatch. Y bueno, tiene la misma tolerancia a gestión de errores que tiene Storm. S4, bueno, casi que estaba muerto, pero hay que contarlo. Es una aproximación relativamente similar, pero a mi entender el problema que tiene es que introduce toda la complejidad de la paralelización dentro del código, en lugar de mantenerla por fuera. Vale, bueno, ¿alguna pregunta hasta aquí? ¿El orden de los spots estaba implícito en la forma a la hora de definirlos? ¿El orden? Sí. ¿A qué te refieres con el orden? A la hora de un ejemplo que has mostrado al principio, muy sencillo. Sí. Definías 3 spots, yo creo. Ajá. Uno que hacía, no recuerdo ahora, uno que hacía una cosa, otro que hacía otra. Spots son la entrada de información, así que calculo que sería una. Entonces eran bolts, vale. sí. El orden vale. implícito a la hora de... Vale, buena pregunta. El orden realmente te lo está dando, es una cadena, sí. El orden... ¿Es un chain of responsibility? Bueno, esa sería la técnica de diseño, sí. Pero el orden se lo estás dando con los streams que atienden. O sea, si veíamos la configuración... es que lo he cerrado. Espérate. Que como el Eclipse no lo he cerrado. A ver que cargue. Básicamente a cada volt le dices de dónde bebe. Vale. Entonces de esa forma creas la cadena. Vale. Aquí. Shuffle, grupo. Vale. Entonces con esto le estás diciendo de dónde bebe y cómo, que es la forma de agrupación. Y con eso montas la cadena. Y esto es lo que no puedo quitar. Vale. Ok. ¿Alguna pregunta más? Sí, yo sí. Has hecho mucho hincapié en el tema de tener mucho cuidado con los recursos. Sí. Enfocándote a que todo el procesamiento sea muy rápido y Ujú. el filtro inicial. Sí. ¿Qué pasa si no puedes hacer ese filtro inicial y tu procesamiento es un poquito más pesado? Porque... Pues tendrás un impacto en la infraestructura y tendrás que aprovisionar más infraestructura. Es decir, si no hay más narices, es lo que hay. Tiene que procesar. Vale, te cuento un poco por dónde voy. Ujú. O sea, porque viendo un poco toda la infraestructura que comentas, como Sí. todos los componentes que sacas, Ujú. me parece que con Spark Streaming es bastante más sencillo. No Ujú. tienes tantos componentes ni tanta complejidad. Ujú. Entonces, por eso te preguntaba. Si me vas a decir que sí, que Storm procesa más rápido, Ujú. Si son componentes muy sencillos, pero si tienes un poco más de lógica, Ujú. no sé qué opinas esto. La verdad no sabría decirte porque Spark Streaming lo he usado poco. Alguna demo que me he hecho y me he encontrado más que nada con esa complejidad que decía del modelo de programación, nada más. Sí te puedo decir que en Storm, bueno, ya llevamos implementados 3 proyectos y todos tienen una simplicidad preciosa en cada uno de sus componentes. O sea, realmente se reduce al mínimo la responsabilidad que tiene cada uno y es una cuestión de enlazarlos. La gestión de la paralelización y la monitorización, que era una cosita que quería comentar ahora a continuación, también es muy evidente, es muy pragmática, porque este tipo de cosas se dimensionan a base de pruebas de concepto. Pero ¿dónde verías que, por ejemplo, es más complejo el modelo de programación de lo que he contado? Por todos los componentes,
ves que tienes por aquí la parte de un parser, de primero un filtro... Ah, mira, mucho pues lo siento, esa parte me he liado entonces. Perdón, te he liado, porque esa es una solución concreta que hemos hecho nosotros. Claro, es un proyecto. Storm realmente tiene spots y bolts, punto. Puede ser un... Luego Trident te más. incorpora Sí, cosas de más alto nivel. La parte de proyecto te he entendido, me refiero Ujú. en cuanto a la cantidad de piezas que tienes que hacer para un procesado relativamente no demasiado complejo. Ajá. O sea, sé por dónde iba. De cómo encajar luego todo en tu clúster, de cómo Ujú. lo distribuyes, tienes que tener cuidado Sí. con toda la comunicación, de qué es lo que pasas entre nodos, qué no. Iba un poco ahí. A ver, tú tienes que definir en tu implementación los spots por donde vas a coger la información y los bolts con los que vas a hacer cada una de las tareas. Una vez que tienes esa definición que la implementas en el main, todo lo empaquetas adentro de un jar y de la distribución no te preocupas. Ese jar lo envías al clúster y el clúster levanta los workers e instancia esas topologías y las pone a funcionar. La forma en la que tú soluciones cada una de las tareas que vas a realizar en el contexto de tu problema funcional es tu diseño. Que luego por encima tienes Trident para abstraerte aún más y contar con otras piezas, fenomenal. Pero aquí también estamos hablando de cosas muy eficientes, con lo cual seguramente veréis a lo largo de la experiencia que vais haciendo con vuestro propio proyecto que conviene meter código súper específico, código súper concreto. E insisto, descartar cuanto antes lo que no sirve. Entonces, lo que te quieras complicar dentro de la solución va en función de tus requisitos y lo que tú quieras. Yo lo que he mostrado aquí son las fases que tenemos implementadas en un caso real, los problemas que tuvimos y cómo los solucionamos, pero es un caso bastante complejo también. Para cosas más sencillas como el ejemplo este que contaba de identificar las campañas comerciales de alguien que se está logando, son literalmente 3 volts. Y es un caso real también, ¿eh? Aquí está reescrito, pero es un caso que está funcionando también. Entonces, creo que es bastante sencillo y quizás esté complicado con el caso práctico. Una pregunta sería, ¿qué porcentaje, bueno, no sé si habla de porcentaje, pero qué hay de bueno, pues lo que es configuración, códigos, etcétera, y qué parte hay ya de tuning de JVM en esos proyectos? En cuanto a tiempos, No en cuanto a tiempo, sino en tiempo dedicado a un proyecto. Yo por lo que sé, por Ajá. lo que he leído y tal, pues cuando tienes tus topologías y, bueno, y un entorno ya que puedas probar, sí hay que dedicarle mucho mimo a lo que es pruebas de rendimiento y pruebas de carga para la JVM de cada nodo, tunearla, vamos, bastante. vale. A ver, una cosa es la curva de aprendizaje de lo que es el modelo de programación, que es relativamente rápido. En 2 semanas todos estamos programando en esto, seguro. El propio desarrollo funcional, que ahí ya cada proyecto es un mundo. La fase de tuning, pues depende cuántas personas y qué conocimiento tengan tuneando sistemas distribuidos, en términos generales, ¿no? Yo diría en promedio, que bueno, es que es difícil de hablar de un promedio de una persona que no conozco, ¿no? Pero unas 2 semanas más o menos. Lo que tienes que tener clarísimo es cómo vas a hacer las pruebas. Eso es que hay... Por ejemplo, en nuestro caso, si tenemos como entrada un Rabbit, está fenomenal. Porque entonces lo que tenemos que hacer es cargar el Rabbit a tope para que esté lleno de mensajes. Porque lo primero que tenemos que hacer es intentar saturar. Es decir, tenemos que probar nuestras topologías funcionando a tope. Entonces, a partir de ahí, tenemos que buscar cumplir nuestros requisitos no funcionales que nos han puesto en los estudios previos de dimensionamiento que se ha hecho del proyecto. Es decir, si yo voy a tener 20 usuarios concurrentes, no es lo mismo que tenga 200 o que tenga 2000. Y voy a dimensionar la infraestructura, entonces, para 40 concurrentes, por lo que es lo que me han dicho, pues voy a buscar llegar a esos 40 sin que nada se rompa y cumplir esos 40 perfectamente. ¿Cómo lo voy a hacer? Pues justo lo que voy a mostrar a continuación. Ah, se me ha gobernado. Lo voy a hacer a través de la consola de monitorización, buscando los tiempos de latencia. Ahí está. Esta es la consola de administración que tiene. En esa consola yo voy a ver los spots y los volts. Y voy a ver
los tiempos de latencia que hay entre cada uno de ellos. Entonces, lo que voy a intentar buscar es que ninguno, ninguno sea cuello de botella del resto. Voy a intentar que todos estén, esto es un coeficiente, voy a intentar que todos estén por debajo de 1. De hecho, cuando están acercándose a 1 y por encima, ya te los está pintando de rojo para indicártelo. ¿Cómo vemos que esto sucede? Pues dándole muchísima carga, porque normalmente con poca carga no se llegan a acumular. ¿Qué pasa cuando tenemos latencias altas adentro de un volt? Que se empiezan a acumular en la cola interna mensajes a la espera de que sean procesados. Entonces puede estar funcionando muy rápido los volts previos y eso hace que siga entrando información y puede comenzar a acumularse y saturar la espera de un volt concreto. ¿Y qué pasa entonces? Bueno, por suerte, Storm nos lo administra. ¿Recordáis que el Spout tiene un método nextTuple? Pues él controla cuándo llamar a ese método. Sí, como un back pressure o algo así. Sí. Ahí está el control. Cuando ve que tiene la capacidad interna saturada, no lo llama más a ese método. Espera a desahogarla. ¿Qué significa eso? Que el sistema que está antes va a sufrir. Si tenemos un sistema de colas, pues aguantará la profundidad de colas que tengamos. Eso es lo que, por ejemplo, nos puede ayudar a absorber picos. Que eso siempre insisto, no podemos tener la infraestructura dimensionada para picos, porque entonces tenemos el 99% del tiempo un montón de infraestructura sin usarse. Lo que tenemos que intentar es ver si nuestro negocio nos permite poner estos amortiguadores para que estos picos podamos suavizarlos, si el caso nos lo permite, ¿no? Hay muchas acciones que si no se hacen en los próximos 5 segundos no tienen sentido de negocio, entonces eso no nos lo permite. Pero si podemos permitírnoslo, usamos esos buffers. También le quería comentar a Sergio que a la hora de tú identificar lo que metes en Storm y lo que no metes, muchas veces es precisamente el tema asíncrono o síncrono. Muchas cosas las puedes sacar desde un volt terminal a una cola para procesarla por un microservicio hecho en Scala, por ejemplo. Y ya estar pendiente de esa respuesta ya en Storm. O usar redes asíncronos, por ejemplo. Entonces, eso es alguna práctica. Claro, a mí sí me ahorra bastante tiempo. ¿Alguna comparación con AK o os habéis comparado alguna vez? Como alternativa. No tengo ninguna comparativa, digamos, hecha en proyectos reales. Nosotros hemos utilizado AK, pero en modo experimental. Nos hemos encontrado que es tremendamente potente para distribuir la ejecución de procesos, pero para los escenarios que hemos visto, el modelar procesos de streaming nos ha resultado más natural, tanto por el modelo de programación como por el modelo de distribución, esto mismo, usar Storm, quiero decir. Sin embargo, digamos que no lo evalúo en profundidad como para darte un criterio de razones concretas. Voy a mirar acá con AK Persistent, sobre todo por el tema de la semántica de mensajes y AK Clustering, o sea, esas tres mezclas. Yo por lo que sé de AK y de Storm yo quizá lo veo a la hora de administrar desde un punto de vista del DevOps a lo mejor más difícil de asumir, ¿no? Por el equipo, digamos, tradicional que no tenga experiencia en sistemas distribuidos, en montar una monitorización y un trazado de logs distribuidos, etcétera, etcétera. Pero acá sí lo veo más fácil para lo que a lo mejor no hay que mantener, en el sentido, insisto, de un DevOps. No hablé nada de la instalación de Storm. En principio, con los sistemas operativos tradicionales hay distribuciones específicas. En Mac hay Brew para hacer eso. En APT. Te interrumpo porque sí. es algo que yo he desarrollado con él en algún proyecto y yo considero bastante, a lo mejor, no complejo, ¿no? Pero sí a lo mejor un poco rollo el instalarse directamente el Storm ahí y tener que mantenerlo, porque también es un proyecto que tiene bastante vida. Hay imágenes Docker de Storm, sí, que yo es lo que uso y lo que recomiendo para... Justo iba a comentar. Voy a comentar Docker e iba a comentar Ansible, sí, porque las dos técnicas, si queremos utilizar contenedores o si queremos hacer instalaciones con aprovisionamiento de infraestructura, ahí Ansible también tiene módulos específicos que nos lo automatizan. Quizás la complejidad es que justamente tenemos un clúster de Zookeeper. Claro, config lo puedes hacer. Yo lo que tengo en mi máquina, tengo un cluster config
Sí, y ahí incluso hago mis pruebas de integración. claro, claro. Entonces, a mí no me pareció particularmente complejo instalarlo. Es más, He tenido más problemas con Hadoop que, claro, sí, claro. pero es más para no tener que desplegar en el local cluster, en el local, y cosas, Ujú. un poquito para tener un panorama más real, ¿no? Sí. lo que tienes. Entonces, volviendo al tema de dimensionamiento, lo importante es saturar la topología que tenemos e ir monitorizando y mejorando progresivamente cada una de los volts en la secuencia que tenemos en la topología. ¿Por qué? Porque la que me está haciendo cuello de botella me está tapando al que viene a continuación. Entonces, donde lo solucionemos a este, va a impactar sobre el otro. Y luego lo que tenemos que cuidar es lo que se llama el Parallelism Hint, que es que al final la cantidad de tareas coincida con la cantidad de tasks que tenemos adentro del worker, para que no haya comunicaciones interworker. Y ese es el único punto, que de hecho en Trident eso se setea por fuera y entonces ya busca los múltiples directamente, te lo hace automáticamente, digamos. Me ha vuelto a dormir esto. ¿Alguna otra pregunta? Sí, por aquí. Sí, respecto al ecosistema de herramientas que puede haber alrededor del Sí. desktop, que está eso de staff, el planeta de automatización, de diseño, Ujú. de administración, como librerías de Halls que van por ahí, de cosas. Bueno, Trident es la principal librería. Luego, nos hemos encontrado proyectos para todo lo que hemos necesitado. O sea, hasta para un parser de COBOL. O sea, de todo. Para cosas más O sea, está... complicadas que la... Lo que sí también se le nota es que a nivel de herramientas, por ejemplo, las que hay de monitorización son todas de pago. Entonces, te tienes que montar tu propio consumer y, no sé, por ejemplo, tirar un Elastic y meter un Kibana por encima. Un Zipkin, por ejemplo, de Twitter que hace una monitorización distribuida y dice qué tarda qué en cada parte. Para, no sé, pensando en fantasía, a un geek, sí, drag and drop para diseñar. Pues hoy me comentaban justamente que sí, que hay un proyecto de eso, de crear topologías drag and drop, pero al final eso lo único que te hace es programar la clase main. Así que está muy bonito para una demo, pero... Puede quedar unas topologías como la que mostró en el caso de que son todo complejas. Mira, creo que es mucho más útil que te lo pinte, porque que te lo programes, eso es un main, te lo programas tú. Pero, por ejemplo, en la UI, la versión 0.9.2 en adelante, sí te hace un gráfico. Sí, sí, sí. Pero eso está metido dentro del propio user interface que viene con Stone. Herramientas externas que haya visto son más que nada de monitorización. Luego también para la clase main, como al final es lo único que así que se puede externalizar y pintar bonito, también hay un proyecto de Spring, para los que os guste, en el que podéis definir esa clase main con los tipos y con las... y bueno, definir esas topologías ahí. Sí, quería preguntarte si conoces Esper o si habéis barajado el proyecto Esper en lugar de Store. Sí, sí, sí. ¿Y cómo lo... Bueno, de hecho fue una de las alternativas para uno de los proyectos. La verdad que Esper nos gustó mucho porque tiene un rendimiento muy bueno. Trabaja todo en memoria y trabaja muy bien con agregaciones. Es donde brilla realmente. Esas agregaciones son en memoria y el problema es garantizar el procesamiento de mensaje. Y el problema que tiene también es la clusterización. Y además que es un producto de pago que era lo que se intentaba evitar también. No, tiene la versión community, la que te sueltan, pero no está clusterizada. Cuando quieres la buena, con garantía de mensaje y tal, eso lo tienes que pagar. Y Una de sí. las cosas que yo he utilizado Esper antes, y Ajá. una de las cosas que sí que tenía era el pattern matching de eventos, Ajá, que es relativamente complejo, porque claro. puedes hacer, porque tenía un DSL específico para decir cuando, o sea, tú quieres agregar, ha ocurrido este evento y Sí, después sí, este otro y después exacto. este otro, Ujú. entonces eso creo que tenía, ¿cómo gestionas ese tipo? Porque es bastante común ese tipo Pues, de... por ejemplo, en el caso este grande que mostré, vieron que había unas historificaciones que se hacían, tanto de sucesos como de eventos. Esas son justamente para implementar pattern matching.
pero lo implementamos a través de queries contra Mongo. O sea, que lo Entonces, hacéis a posteriori, o sea, no se va... Claro. ¿Por qué? Porque las ventanas temporales nuestras son muy grandes. Son de meses. Entonces eso no se puede tener en memoria. Esper va fenomenal para cuando esos patrones, está muy orientado a la web, para durante una sesión de navegación. Entonces 10 minutos te lo puedes tener encima, en memoria. Pero para cuando tienes que hablar de meses, que tienes que persistirlo y tienes que ir a una base de datos. Se usó Mongo no porque sea la correcta, es porque es la corporativa. Te voy a poner el disclaimer porque antes de que me coman. Okay. ¿Qué usarías si no? ¿Qué usarías en vez de Mongo? Pues muy probablemente Elasticsearch. Porque son consultas. Y normalmente o son consultas o son agregaciones. Y en eso va fenomenal. Pero bueno. Una pregunta última. Sí. Volviendo al caso que has presentado, un poco, véndeme esto, es decir, ¿por qué en la solución que habéis usado, por qué no habéis usado para usar los logs, o sea, algo estilo Logstash, Plume, o sea, yo, en mi ignorancia del tema, no Sí. me habría ocurrido inicialmente sin conocer Storm. Vale. Storm y no otras cosas. Bueno, en el caso de Logstash es la verdad que una herramienta fenomenal para logs, justamente. Sí. Extracción, transformación y carga de logs. Eran logs en este caso, ¿no? No, esto, bueno, parecido, sí, son logs, pero es diario digital, son trazas, sí, pero tienen más nivel de información, tienen otro tipo de transformaciones, había que hacer enriquecimiento. Había que trabajar en tiempos muy cortos, había que gestionar la escalabilidad del clúster dinámicamente, son todas cosas que Storm sí hace. Había que tunear muy fino, que en Logstash tú metes los inputs, los outputs y de ahí no puedes definir nada, ni qué cantidad de threads, ni qué prioridad. Es decir, son configuraciones, pero porque está hecho para eso, para consumir logs y cargarlos a un sistema. En este caso, por ejemplo, algunos de los delivery vaults son totalmente específicos para un sistema en concreto y son implementaciones que tenemos que construir ad hoc, digamos. Y lo que vimos muy bien fue que el modelo de programación, que es súper sencillo, el empaquetamiento, que es inmediato, es un jar, la forma de versionado entonces de esos jars y todo lo que es las operaciones y las vueltas atrás son facilísimas, son inmediatas, porque está todo autocontenido. Y la escalabilidad del clúster es sacarle copias a un nodo, o sea, es inmediata. Pero no era la idea tampoco venderlo. ¿Algo más? Antes del aplauso. Bueno, muchas gracias. Bueno, quería contar... Gracias.